Buenas tardes, estimada licenciada Melissa Yajaira, estimados compañeros de clase. Nosotros somos el grupo número 2, presentado por la compañera Damari Ferrera, Fanny García, Dora Matute, Lisette Aguilar y su servidora coordinadora Rosa Tábora. A continuación, vamos a aprovechar este espacio para poder darles a conocer la importancia que tiene la demografía en el ámbito social y más para nosotros como trabajadores sociales. Para poder ampliar este tema, tengo que hacer un pequeño resumen de lo que es la demografía y sobre todo enmarcarla no solo como ciencia, sino también la importancia que tiene, cuáles son los elementos y al mismo tiempo brindar un contexto de nuestra realidad. Para eso, pues quiero que ustedes sepan que la demografía en primer lugar tiene como objeto lo que es el estudio de las poblaciones humanas. Sabemos, ¿verdad?, que trata lo que es su dimensión, aspectos también que pueden ser de alguna manera considerados o expresados en números o en relaciones matemáticas. Entonces, en sí, lo que es la demografía estudia estadísticamente la estructura y la composición de las poblaciones. A continuación, voy a detallar claramente el por qué se relaciona la demografía con las ciencias sociales y el por qué la demografía es tan importante para el estudio de las poblaciones humanas y cómo nosotros somos el factor fundamental para poder llevar a cabo dichos estudios. Bueno, la vinculación que tiene la demografía con lo que es las ciencias sociales es muy fuerte. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es la sociología. En primer lugar, analiza lo que son las relaciones sociales que se dan en los diversos grupos y su interacción, ¿verdad? Recordemos que eso es lo que estudia la sociología. Luego tenemos la economía. En este caso se discute lo que es la distribución de los recursos en un marco de escasez, ciencia política, y analiza la distribución del poder en las poblaciones humanas. Luego tenemos la psicología, que esta se encarga de discutir lo que es la personalidad de los sujetos, o sea, los seres humanos. Entonces la demografía analiza y trata de interpretar la evolución del tamaño y la distribución espacial de las poblaciones humanas concretas como referencia de la tasa de natalidad y de mortalidad, y conocemos lo que son las diferentes variables, ¿verdad?, que son la composición por edades y por sexo. Entonces su distribución geográfica entre población urbana y rural y las migraciones internas se debe a lo que es el conocimiento de la población económicamente activa y la población dependiente. Entonces es importante el grado de alfabetismo, el grado de instrucción y sus posibilidades de empleo y su situación de subempleo o desempleo, etc. Entonces es importante conocer también lo que son los problemas demográficos de mayor importancia para poder llevar a cabo una planificación, en este caso del desarrollo, ¿verdad? Las variables demográficas anteriormente establecidas permiten determinar los factores positivos para la planificación del desarrollo, así como los principales problemas demográficos que es posible resolver. Entonces es importante que nosotros entendamos que como actores principales, como profesionales, en este caso del siglo XXI, estamos en constante proceso de actualización. Conocimos también lo que es en clase la transición demográfica, o sea, está sujeta a los cambios que se puedan dar a nivel nacional como a nivel internacional, y recordemos que las realidades o el contexto en el que nosotros nos movemos, ya sea en el ámbito económico, político y social, influyen de manera activa, influyen de manera real, realista, o sea, son realidades que nosotros estamos viviendo. Entonces es importante también la delimitación de las funciones, actividades, cualidades, actitudes y valores que nosotros debemos tener para poder direccionar la acción, ya sea en cualquier campo de intervención, en este caso en las situaciones, problemas y grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Parte de los temas que nosotros estamos exponiendo son la transición demográfica, lo que es el bono demográfico y la migración, que sabemos que son temas de muchísima importancia y sobre todo que nosotros como estudiantes del ámbito social tenemos que conocer, porque de alguna manera estas son las realidades que enfrentamos desde el nivel local hasta el nivel nacional. La estructura y dinámica de la población en Honduras en el contexto de la transición y bono demográfico, ya sea desde el 2001 al 2013,
Es un proceso relativamente largo que parte de una situación inicial con altas tasas de mortalidad y fecundidad y finaliza con la reducción de las mismas. Este proceso está siendo experimentado por todos los países de América Latina. Es decir, no solo somos nosotros como país subdesarrollado y también Centroamérica, sino que a nivel de Latinoamérica y América Latina en este caso, en diferentes niveles de intensidad y trae consigo cambios. Entre los más notables, el descenso de la mortalidad y de la fecundidad y la transformación en la estructura por edades de la población. El cierre de fronteras y apertura con restricciones ha sido una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos de la región para evitar el ingreso del virus, como todos sabemos, ¿verdad? El virus del COVID-19, como le llamamos, y sus variantes a los territorios nacionales. A nivel nacional y a nivel mundial, al inicio de la pandemia en abril del 2020, de todas las medidas relativas al control del COVID-19, el 80% se refería a restricciones de acceso a los países. Esta situación ha ido cambiando y a principios del 2021 estas medidas solo representaban el 25% del total, dado el aumento significativo de medidas vinculadas a condiciones autorizadas por la entrada. Sin embargo, aún persisten grandes diferencias entre regiones, mientras que África, exceptuando el norte del continente, América del Norte y el Caribe, prácticamente han eliminado las restricciones de acceso. Europa, Asia, Oriente Medio y África las mantuvieron en un nivel cercano al 50%. La recomendación ha sido contener la propagación del virus mediante medidas de autocuidado, trazabilidad y aislamiento de los contagios y sobre todo un aumento en las tasas de vacunación. Otras organizaciones internacionales han llamado a evitar los cierres y garantizar los derechos básicos de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. La migración no se detiene y aumenta su complejidad. En un contexto de crisis económica y sanitaria persistente en América Latina y el Caribe, la migración tanto fuera de la región como intrarregional no se ha detenido, pese a las cuarentenas extendidas y los cierres de las fronteras terrestres, decretados como medidas sanitarias por la gran mayoría de los países, sobre todo durante la primera fase de la pandemia, es decir, hasta comienzos del 2021. Junto con un crecimiento de la migración intrarregional en los últimos años, se aprecia un patrón emergente de migración mixta y regular en tránsito hacia los Estados Unidos. Estos flujos no se originan solamente en países de Centroamérica, sino que también se nutren de la salida de población migrante, regularizada y no regularizada, que viaja con sus hijos desde países sudamericanos hacia América del Norte. Migración interna. Respecto de la migración interna, que implica desplazamientos con cambio de residencia y cruce de límites geográficos dentro del país, la pandemia tiene varias vías de incidencia. La pandemia tuvo un impacto territorial muy diferenciado y generó fuerzas de expulsión emergentes en las zonas más afectadas, en particular las grandes ciudades, y uso de los recursos per cápita aumentados en las zonas de origen. En lo inmediato se necesitan como mínimo inversiones inclusivas adicionales en accesibilidad, servicios y tecnología en los destinos, y en el cierre de brechas y el aumento de eficiencia en los orígenes. La estadística es para el trabajador social una herramienta indispensable, tanto por tener que trabajar en muchas ocasiones con informes que incluyen datos de carácter estadístico, como para la necesidad que tiene de organizar y sistematizar los datos relativos a la problemática en la que interviene, así como de sistematizar, analizar y evaluar sus intervenciones. Asimismo, la estadística tiene un papel fundamental en la investigación social, especialmente en las prácticas cuantitativas, donde se convierte en una herramienta indispensable tanto en relación con la medida de los fenómenos sociales como de la deselección de la muestra o el análisis de los datos. Uso de la estadística en el campo del trabajo social. La mayoría de los entrevistados coinciden en los usos que hacen de la estadística en sus respectivos trabajos, aunque también hay una coincidencia en el hecho de que hacen un uso muy limitado. A grandes rasgos, los trabajadores sociales entrevistados realizan lo siguiente a partir de un estudio socioeconómico. Se conforman expedientes y se alimentan bases de datos, con los cuales es posible hacer un seguimiento de los usuarios y de los programas de apoyo.
desarrollo. De manera complementaria, en la didáctica de la formación profesional, el análisis de las situaciones es central, pues permite recuperar la complejidad de una actividad profesional por medio del reconocimiento de su estructura conceptual. Para concluir, Taylor señala que los trabajadores sociales tienen que identificar y manipular las propiedades numéricas, por lo menos en 4 conjuntos de tareas. Inciso A, para el conocimiento y definición de los problemas de las personas que atienden, tanto para efectos de diagnóstico como para su seguimiento y evaluación. Inciso B, para la toma de decisiones en sus intervenciones. Inciso C, para tratar información de conglomerados humanos. Inciso D, para valorar la pertinencia de las nuevas tecnologías en su inciso D, para valorar la pertinencia de las nuevas tecnologías en sus campos de trabajo. Como opinión personal, que nosotros como profesionales, ya sea en el grado de licenciatura, técnico, bachiller, lo que sea, yo creo que una persona desde que está en el colegio debe empezar a tener ese grado de conciencia alto y profundo para poder transformar la sociedad. Yo leí en un artículo que no es necesario ni preciso, aunque sí, en parte, que nosotros tengamos demasiado conocimiento. Creo que las actitudes, las acciones valen más que 1000 palabras, como dice la frase y la canción, pero también es importante que nosotros entendamos que en el contexto donde nosotros estamos debemos movernos, debemos accionar, porque si nosotros intervenimos, si nosotros gestionamos y si nosotros de alguna manera generamos el cambio, también estamos generando desarrollo y transformación. Y fíjense que no solo es a nivel local, no solo es a nivel de región donde nosotros nos rodeamos de nuestro contexto cultural, sino que es a nivel de país. Yo al principio creía que si yo aportaba, que si yo daba mi granito de arena solo era para mi comunidad, y no, lo estoy dando a nivel global. ¿Por qué? Porque hay poca gente que está aportando ese grado de desarrollo, ese grado de concientización en cualquier ámbito, ya sea económico, social, político, ambiental, etcétera. Entonces nosotros debemos ser generadores de cambio, debemos transformar, y este video lo hicimos con esa necesidad y con ese objetivo, ¿verdad? De que todos nosotros, no solo como compañeros, sino como a nivel de carrera, a nivel de facultades, a nivel de todas las universidades, a nivel nacional, podamos ser agentes de cambio. Yo siempre digo, mi lema es ese: yo quiero ser un agente de cambio, pero ¿cómo lo voy a hacer? Desde el punto donde estoy, desde el contexto donde estoy, y así estoy transformando mi sociedad. Y por eso es que es importante la demografía, porque de alguna manera es la ciencia que nos mueve, es la ciencia que tiene el orden y la organización, hablando estadísticamente de todos los datos de mortalidad, natalidad, etcétera, que todos ya conocemos. Entonces esto es todo. Gracias de todo corazón. Estoy aquí en mi casa, mi hogar, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exactamente cerquita me encuentro de mi edificio de clases en mi facultad. Y espero que este video de alguna manera genere, ¿verdad?, un grado de conciencia para todos. Gracias. De manera de conclusión, los dejamos con una pequeña frase para que ustedes puedan reflexionar, para que ustedes puedan meditar y ayudar a otros a concientizar. Muchas gracias por su tiempo y gracias por su atención.